Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este proyecto. Craig, estamos el día de hoy nuevamente en un capítulo más. Vamos a abordar el día de hoy el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias a que ya fue inaugurado, este capítulo obviamente se está grabando después de la inauguración y pues como en todos los capítulos anteriores estoy con Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Hola Isidro, estoy bien, gracias. Saludos a todos, gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Y así es, vamos a comenzar con esta inauguración que causó mucha polémica ante todos los mexicanos. Sin duda es un evento muy político, eso está claro. Sin embargo, hay que considerar muchas cosas en cuanto a lo arquitectónico, en cuanto a lo social, lo económico, no solo en lo político. Claro, y de hecho me parece que hubo bastantes temas dentro de este primer día de operaciones de una primera parte del proyecto del aeropuerto, porque se estuvo repitiendo durante bastantes mañaneras que lo que se iba a inaugurar era una primera parte de ese desarrollo. El plan está incluso para después de 2040, donde ya va a haber una población mayor que utilice el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero ¿qué te parece si iniciamos como todo por el inicio? ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste sobre este proyecto, Alberto? Mira, yo cuando estuve en la Facultad de Arquitectura tuve el gusto y la oportunidad de ir al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cancelado Texcoco, y desde que se anunció, particularmente en la facultad, que iba a ser una obra de Norman Foster y de Fernando Romero, dos despachos muy galardonados, ambos, independientemente si eres... ¿Erudito en el tema o Sí, conocedor del tema? sí, si conoces el tema o en este caso si te gusta el arquitecto o no. Y en 2018, justamente en agosto del 2018, tuve la oportunidad de visitar este aeropuerto y yo quisiera empezar con esto contándote esta pequeña anécdota. En cuanto a camino y a tiempo, sí era muy favorable, eso sí hay que reconocerlo, porque pasamos sobre la Avenida Central, pasamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Texcoco para los mexicanos en la Ciudad de México al menos suena lejísimos. Texcoco ya es Estado de México y sonaba lejísimos. Sin embargo, sí fueron alrededor de 15 minutos max, 20 tal vez. Y a lo primero que te encontrabas era una enorme barda donde ya estaba perimetrado todo lo que iba a ser el aeropuerto. Y después llegas al campamento de obra que ya estaba instalado ahí. Por lo que yo sabía, esta obra había empezado desde el 2015. Y cuando llegamos, lo primero que te presentaban era un spot larguísimo, no como los que te presentaban el gobierno. Era un spot larguísimo que representaba el proyecto a largo plazo. ¿A qué voy con esto? A que el proyecto del aeropuerto solo era el inicio de un megaproyecto habitacional. Sí era muy importante, sí iba a ser un megaproyecto de aquí al 2030, 2040, incluso hasta el 2050. Quisiera que hubieran visto este spot los compañeros, colegas que me acompañaron y los que habrán podido ir, tuvieron la oportunidad de ver este. Sin embargo, nunca lo encontré. En internet, En ¿no? internet no lo encontré. Y por ejemplo, si tú tratas de recordar, era como de alguna casa productora o como ahora que se estrenó el, el documental
de Pigmenio Ibarra no era como de alguna persona de renombre a la que pudieras recurrir. No, justamente es la proyección como de renders, Ok. este recorrido virtual que presentamos los arquitectos. Y al principio como los spots que nos presentaba el gobierno, el aeropuerto, su conectividad, su gran acceso, eso estaba interesante. Pasaban los minutos y llegaba al crecimiento habitacional de la zona, donde el proyecto, de ser un elemento aislado fuera de la ciudad, se convertía en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, igual al que está ahorita, rodeado de unidades habitacionales. O sea, está bien, simplemente son cosas que se cuestionan. Y lo cuestionable y lo raro es que no se encuentra ese spot. Lo estuve buscando todo el tiempo desde que fui hasta ahorita que estamos hablando del tema, sin embargo no lo encuentro. Si hay alguien que lo tenga o que lo pueda proporcionar, estaría perfecto para que todos lo conocieran. Porque sí es raro, extraño que no lo hayan presentado. Claro, de hecho, pues creo que todos vimos dentro de la televisión mexicana algunos comerciales, incluso cuando Andrés Manuel López Obrador propuso la cuestión del aeropuerto de Santa Lucía, porque antes como tal no tenía un nombre como el de ahora, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues yo recuerdo que había muchas dudas, ¿no? Recuerdo que había muchos spots. Cuando se inició el proyecto, eh, la gente que no tenemos como conocimientos técnicos de arquitectura, construcción o este tipo de apartado, porque pues es un nicho, ¿no? Es un nicho. Eh, o a lo mejor no es un nicho, es más bien, depende de tu profesión y experiencia en la vida con respecto a estos temas, si tienes o no un poquito de conocimiento. Pero ¿qué pasaba? Cuando se planteó la idea de que se cancelara, entonces empezó a haber mucha promoción. No sé si tú notaste ese cambio, esa diferencia de la que hablo. ¿Por qué? Porque cuando se anunció, sí hubo un cierto eco en los medios tradicionales y nuevos. Sí hubo una cierta campaña de información con respecto al Naim, pero como que se dejó muy de lado, como todo lo que se hacía antes. Va a haber este proyecto y no sabías de él hasta 15 años después, 10 años después, si bien te iba en el tiempo que programaron. Aún recuerdo cuando se inauguraban líneas de Mexibus o estaciones del Mexibus cuando ni siquiera estaban terminadas, ¿no? En ningún sentido, o sea, ni siquiera para que una parte fuera usada. No, 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 o sea, se inauguraban cosas que todavía ni siquiera eran funcionales. Y ese es un detalle importante que sí quisiera comentar, porque como dijimos al inicio, este aeropuerto Felipe Ángeles es una primer parte, la que se entregó y la que se abrió, ¿sí? Una primer parte del proyecto. Sin embargo, recuerdo que cuando se hizo todo este ruido por la cancelación, creo que Andrés Manuel todavía ni siquiera era presidente, estaba en pos de su tercera candidatura para presidente y en los medios no encontraba yo forma más fuerte de que le echaran flores al proyecto. Y dentro de eso también empezó a llegar la información con respecto a algunos proyectos, como bien dices, del diseñador, que es Norman Foster. Norman Foster y Fernando Que, Romero. fíjate, muchas veces solamente sale el primer nombre y te olvidas de los demás. Sí, Eso me pasó. como fue un concurso internacional, la licitación era entre un arquitecto nacional y Ok. un otro internacional. Y entonces trabajaban en conjunto o algo así. Sí, Órale. las ternas eran en conjunto. Perfecto, fíjense. Ahí hay un poquito más de conocimiento con respecto a lo que esto refiere. Bueno, continuando con esto, recuerdo que empezó a llegar mucha información sobre los beneficios, sobre lo bueno, sobre lo malo también. Obviamente en ese tiempo la oposición era Morena
y algunos activistas pro izquierda más marcados que otros. Y entonces yo recuerdo que fue ahí cuando realmente la gente, o al menos mi círculo social, en realidad nos estábamos empapando del tema. Pero eso fue hasta 2017, 2018. Eso es mucho, mucho tiempo después de que realmente ya el proyecto ya estaba. Ya estaba iniciado, ¿no? Sí, Exacto. coincido en cuanto a la crítica de este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Se está criticando porque no está completo, y es verdad, no está completo. Hemos visto las imágenes, los renders, los recorridos virtuales. El objetivo de Andrés Manuel era que empezara una primera parte en operación y Exacto. posteriormente se continuara para que la demanda del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México bajara un poco de acuerdo al Felipe Ángeles. Y coincido también en que el proyecto no hizo ruido al principio. Es un proyecto que se ha manejado desde el 2000, me parece, y sin embargo fue Peña Nieto el que dijo, ahora sí se hace. Yo quisiera profundizar como arquitecto en ese tema, pero me parece que no es el lugar. Y voy a abrir un paréntesis para promocionar el próximo canal que se va a abrir acerca de arquitectura, justamente donde se hablará este tipo de temas, con profundización y con perspectivas arquitectónicas más que nada. En cuanto a este tema, quiero marcarte un pequeño contraste en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el NAIM. Y voy a empezar con esto. En la visita, yo cuando llegué con mis amigos y mis colegas, sí fue muy impresionante. Fue muy impresionante, y te voy a ser sincero, como arquitecto, hubiera sido magnífico y espectacular ver la obra terminada y realizada, porque era una obra de arquitectura increíble. Se ganó premios de arquitectura, certificaciones. Reconocimiento internacional. Sí, sí, sí. Exacto. Eso no estamos demeritando el trabajo de los arquitectos. Eso queda claro. Y por eso creo que a muchos arquitectos mexicanos les dolió que no se hiciera. Sin embargo, les voy a dar una perspectiva de aquella visita. En 3 años que se habían trabajado, no se habían acabado ni siquiera las cimentaciones de las pistas. Yo, sin tener conocimiento real ya en temas así, quisiera preguntarte, este detalle que acabas de decir, ¿iba a ser una constante, la problemática del agua? Porque es un lago, ¿no? Es el lago de Texcoco. Sí, exactamente. Es claro que la Ciudad de México es un lago. Toda la Ciudad de México es una cuenca. Y todos los habitantes de la Ciudad de México no me van a negar que hemos sufrido inundaciones. Siempre que llueve, se inunda, ¿qué te gusta? Periférico, Avenida Tláhuac, Zaragoza, Sí, las vías Churubusco. principales, ¿no? Todo era absolutamente un lago. Respondiendo a tu pregunta, sí iba a ser una problemática muy importante. Y voy a ser sincero, parece que sí se estaba manejando bien en el proyecto arquitectónico. Por eso se tardaron y demoraron demasiado en hacer esta cimentación, ya que es una de las partes más costosas y más duraderas de una construcción. Sin embargo, al segundo punto al que iba es que todavía, a pesar de que ya llevaban 3 años de nivelación de terreno, seguía habiendo grandes cuerpos de agua donde las aves seguían estando visitando para beber, para bañarse, etcétera. Pues parte de su proceso natural de ¿cómo se dice? Cuando tienen que viajar por la temporada, ¿no? Sí. O sea, cambian de un lugar a otro para conveniencia de las propias aves, para alimentación, para poder ir a, no sé, soltar los huevos, distintas cosas, ¿no? Reproducción. Sí, el ecosistema seguía trabajando a pesar de que las obras continuaban. Eso me quedó muy claro, y quiero aclararte que este va a ser el primer podcast que vamos a subir imágenes mientras estamos hablando de esto, para que no se malinterprete y no se piense que se están inventando cosas.
Ahí están las imágenes, ustedes las van a estar viendo y ustedes juzgarán desde esa visita que yo realicé. Ahora, la torre de control era como el elemento más importante que se planificaba en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque iba a ser 90 metros de alto, me parece. Se comparaba con el Big Ben de Londres y tenía un sistema antisísmico muy importante. Vuelvo a lo mismo, no se llevaba ni siquiera el basamento de esa estructura monumental. Es muy importante recalcar que hay conceptos técnicos, no se puede construir algo así de inmediato. Sin embargo, si ya se implementó el sistema antisísmico de esa torre, podría ser aprovechado Para otras para otras cosas. cosas. Exacto. Sí, como ahora ya lo están estableciendo, ¿no? Que va a ser un parque ecológico. Sí, Sí, se tiene la planeación para que haya un parque ecológico importante dentro de este espacio que ahora ya es un aeropuerto muerto, pero pues en el que seguimos viendo. Y es que aquí también quiero hacer un paréntesis. A lo mejor muchos de nosotros no dimensionamos porque no estamos tan acostumbrados a que nos hablen en cantidades de distancia de un edificio, por ejemplo. Tú dices una torre de control de ¿cuántos metros? 90. 90 metros. Creo que el edificio más alto que he visto yo es de aquí de la ciudad. Bueno, al que le haya yo puesto atención, y es la Torre Latino, ¿no? ¿Cuánto medirá esa? O sea, vamos a buscar en internet ahorita cuánto mide la Torre Latino como tal. Y quiero que pensemos juntos cuál es la comparación. ¿Por qué? Porque no sé cuánto mide la torre de control de ahora del aeropuerto Felipe Ángeles. Y también, como tú bien dijiste, me parece que es un elemento insignia dentro de la propia arquitectura de este nuevo aeropuerto. 181 metros. O sea, La torre Latino. imaginémonos la mitad de la Torre Latino erigida ahí en Texcoco. Creo que tengo un conocido que tiene especialidad en aeronáutica. Me voy a tomar la libertad de invitarlo en alguna ocasión. Ojalá que se pueda acercar. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nosotros, bueno, aquí, como ya les hemos dicho, vivimos en Ciudad de México, en colonias populares. Y agraciado, desgraciadamente, tenemos mucha posibilidad en el centro solamente de ver los edificios altos. Ahora, haciendo referencia también a lo que les comentaba sobre la torre de control que está ahora en el Felipe Ángeles, son 88 metros. Una diferencia mínima. Una diferencia mínima. Y ¿cómo podemos dimensionar qué tanto espacio necesita un aeropuerto? ¿No? Son cosas que sí me gustaría que ustedes que nos escuchan se pusieran a analizar, que podamos pensar en conjunto, porque son cosas a las que no estamos acostumbrados y hay números que nos dicen que pues no mucha gente vuela en avión, no mucha gente se puede dar la libertad de elegir sus vacaciones en X lugar y volar hacia ese lugar, ¿no? Por el ahorro de tiempo. Normalmente la familia mexicana popular se planea sus vacaciones, por ejemplo, contando el tiempo ya de trayecto en carro, en el autobús, ¿no? En auto. En es auto. más común. Sí, el Acapulcazo, ¿no? Sí. Cosas así. Cuernavaca. Exacto. Pero bueno, ese era un paréntesis. Nada más quería que dimensionáramos un poquito las distancias, longitudes, magnitud de elementos que hay dentro de estos proyectos. Y precisamente con respecto a lo que hablas, yo encontré dos notas muy importantes. La primera es del gobierno pasado, de Peña Nieto, donde habla justamente de todo lo que se va a realizar. Se las voy a dejar aquí abajo para que ustedes las lean. Como les dije, no voy a profundizar en detalles técnicos, pero sí, las hectáreas para el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en Texcoco era impresionante. Ya las compararemos más a detalle con el Felipe Ángeles,
Sin embargo, continuando con lo que les decía, el proyecto arquitectónico tenía otra característica. Tú lo viste. Estos, ¿cómo decirlo para ustedes? Columnas, pilares que Foster llamó foniles. Sí, que son una estructura que es un cono Sí, y parecía. que va en malla, cruzada. Sí, justamente a esta arquitectura se le llama arquitectura paramétrica, donde se realiza mediante un programa de computadora. Bueno, la tarea se le da a la computadora para que no se malinterprete. Y genera diferentes Patrones. patrones y módulos para hacer una estructura totalmente sostenible y sustentable. En este caso, en el proyecto se contaba con 21 foniles. En esa ocasión apenas llevaban 6 foniles. ¿Puestos o...? No terminados, iniciados. Ok, ok. Ahí se verán las fotos para que ustedes juzguen. Y lo curioso de esto es que cuando nos presentaron el proyecto nos dijeron, cada pieza es única. Entonces se tardan y se demoran en hacer muchísimo una pieza de esos foniles. Y si se dieron cuenta, toda la estructura se regía de esa triangulación, esos módulos, para la cubierta y para las columnas, que en este caso son los foniles. Entonces, imagínense el tiempo que demora hacer una estructura así. Imagínate que hubiera un error mínimo, de 1 milímetro, 2 milímetros. ¿Qué haces? La pieza ya no sirve porque era única. Sí, tiene que cumplir una función tan exacta y así como lo dices, si por 1 o 2 milímetros ya falló algún proceso, alguna carga, pues puede, o sea, de que la pueden poner, Sí. pero de que cumpla su función correctamente, pues esa es otra historia, porque ahí está el ejemplo del metro, ¿no? Una mala implementación de los materiales y los resultados ya los conocemos. Imaginemos que con un material de mala calidad o mal puesto, mal planeado, pues pasó un accidente que se llevó vidas de personas, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos que trasladar esta situación a algo de importancia nacional, incluso como lo es un aeropuerto, ¿no? Exacto. Y bueno, para cerrar esta visión arquitectónica que les presento, sí hay un problema de movilidad en la Ciudad de México y el ubicar el aeropuerto de Texcoco muy cerca a las periferias de la Ciudad de México iba a ser una problemática. ¿Por qué? Porque si tú llevas a cierta gente a cierto punto por solamente una vía principal, entonces la saturación ahí va a ser inevitable. Eso sucede mucho en la centralización de las cosas, lo platicábamos en el episodio anterior, donde hablábamos de la línea 12. ¿Por qué todos se mueven a Mixcoac? ¿Por qué se atasca el metro? ¿Por qué se satura el metro? Porque no hay nada en Tláhuac. Entonces, precisamente iba a pasar eso con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en cuanto a movilidad. Y repito, era una obra increíble. Sin duda, como arquitecto, yo lo hubiera querido ver. En la arquitectura se peleó mucho de que sí se debía continuar, no se debía continuar. Ahorita, más adelante hablaré de eso. Sin embargo, ya siendo muy críticos en el sentido arquitectónico, yo sinceramente pienso que a pesar de los estudios ambientales que tenía en cuanto a ventilación e iluminación natural con esta gran cubierta de cristal, iban a existir problemas. Y te voy a platicar por qué. Tú y yo estamos muy cercanos de una plaza aquí que nos pintaron. No sé si te acuerdas que, al menos aquí en la colonia, se llegó a decir que era un hospital. Sí, primero se manejó como eso. Un hospital. Y estoy hablando de la plaza Parque de las Antenas. A los que no la conocen, busquen en Google. Es una gran plaza característica porque tiene un nivel en la cubierta con juegos mecánicos, lo que la caracterizó y la realzó mucho. Sin embargo, en esta hay un problema, y no sé si tú lo has notado. Yo la primera vez que lo visité, la visité en verano, no me acuerdo de cuándo. Y entonces me recorrí toda la plaza con una visión arquitectónica para ver una plaza más. Sin embargo, me percaté de que la estructura, al ser de cristal,
esta cubierta, se crea un efecto invernadero horrible. O sea, tú transitas por el segundo nivel y los invito a que lo hagan. Transitas por el segundo nivel y no pasaron ni 100 metros cuando ya estás sudando, cuando ya te estás deshidratando por este efecto invernadero que se crea. A pesar de que está abierta la plaza, a pesar de que hay circulación del aire. Esos son sentidos técnicos, arquitectónicos. Y me parece que podría haber pasado lo mismo en el aeropuerto. Claro, de hecho, pues ahora que bien comentas, a lo mejor muchas veces vamos a X o Y lugar sin darnos cuenta de que debería de haber una planeación, y cuando estás en un lugar que en realidad te incomoda, llámese plaza, casa o lo que sea, oficina, solo significa que en realidad no hubo una planeación correcta para con la estructura, ¿no? Porque me parece que debes de ver de dónde sale el sol, cómo son los vientos en ese lugar en específico, debes de ver cuáles son las vías terrestres de comunicación más cercanas, principales, secundarias, qué tienes atrás, qué tienes adelante. O sea, sí he vivido eso que comentas de que de repente, pero ¿sabes dónde me pasaba más? En el tercer piso. Bueno, más bien no, es planta baja, primer piso, segundo piso. Ok, en el segundo piso, definitivamente como que se sentía el calor. Exacto. Que subía. No sé cómo explicarlo, subía, ¿no? Sí, es el efecto invernadero. El aire caliente sube por pura física, ¿no? Exacto. Entonces, sucede eso. Están los techos acristalados y bueno, pues las fachadas de igual manera son cristal. Me parece que ya la forma en la que tú recorrías la plaza es como dependía si estabas cómodo o no. ¿Por qué? Porque si te tocaba ir al local de hasta el final, entonces sí era medio molesto. Pero si de repente te metías a un local que tiene su propio aire acondicionado, que tiene su propio clima interior, digámoslo de esta manera, pues era muy diferente y como que se podría sobrellevar más. Pero, o sea, de plano estar solo ahí en la plaza e irte hasta el local del final, sí era bastante incómodo. Y quién sabe que si eso fue una planeación mercadotécnica que te obligue a meterte a los locales porque no aguantas el calor. Eso lo estoy diciendo como al aire. Sin embargo, es muy válido y podría ser. Piensa mal y acertarás, ¿no? Dice. Exacto. Y vamos a concluir con esto en cuanto al mantenimiento. El mantenimiento en cualquier obra arquitectónica es importantísima. Si tú como usuario me dices, oiga arquitecto, quiero hacer esta casa, y yo te digo, perfecto, la realizamos, te diseñamos todo, y yo te voy a decir, te va a salir en X cantidad, porque tiene estos acabados, estos materiales, va a ser una obra espectacular, pero yo te voy a decir, es que el mantenimiento te va a salir tanto al año, más que una casa común. Sí, claro. Entonces, ¿tú qué dirías? Está complicado. Sí, porque aparte, pero creo que depende de qué estemos hablando, ¿no? Hablamos de una casa, dices, ¿eh? Sí, pero imagínate, ¿cuántas veces has limpiado tú las ventanas de tu casa del segundo piso? Por fuera. No, por fuera es complicadísimo, ¿no? Entonces imagínate limpiar la cubierta de esta estructura. Ya veo a qué vas. Es impresionante. Sí. Y eso pasa mucho en los rascacielos. El Burj Khalifa gasta millones de dólares en limpiar todas sus ventanas. Nada más en limpieza. En limpieza. Entonces, para que tengan un nivel de cuánto se iba a gastar en mantenimiento. Eso es muy importante y siempre hay que considerarlo cuando contraten a un arquitecto. De hecho, ahí dentro de esto del mantenimiento quería hacerte la pregunta también, porque con el documental y con un poco de información que se estuvo sacando con respecto al mantenimiento justamente del Felipe Ángeles, ahí hablaban de las diferencias de los asfaltos
del tipo de pista que iba a ser. Una iba a ser asfáltica y la otra iba a ser de otra forma, no recuerdo bien los nombres, pero se comentaba que en específico en el Naim el mantenimiento tenía que ser cada 2 o 3 años. Con respecto a eso, con respecto al agua, o sea, las inundaciones y todo eso, el mantenimiento iba a ser mensual. Eh, no sé qué nos puedas comentar sobre esto porque así como lo plantearon en ese momento en específico, y de hecho voy a buscar ese video o ese apartado porque no sé si lo vi en el propio documental de Pigmenio Ibarra, pero lo que sí quiero saber más con respecto a eso porque pues te plantean una diferencia de mantenimiento que uno te lo van a hacer el mantenimiento a los 2 o 3 años y el otro en 30, 50 años. ¿Eso es real o son cosas así al azar? No, es real, claramente. La Ciudad de México se inunda Ah, 10 centímetros ya al año. recordé, es hidráulico y asfáltico. Ujú. Ok, ok. Sí, en cuanto a conceptos técnicos, no quiero profundizar ahorita, ya lo hablaremos en el canal de arquitectura. Sin embargo, el mantenimiento que se iba a tener que dar en el line sí iba a ser mayor debido a que se inunda y a que el agua siempre va a ganar. Había un arquitecto que nos decía, no construyas en lago porque el agua va a recuperar su terreno. Sin duda, es impresionante. Sí se puede hacer, pero vuelvo a lo mismo, conlleva dinero. Entonces, en cuanto a mantenimiento en el line, iba a ser requerimientos inmediatos. Si había una inundación, era extraer el agua inmediatamente. Y ahora, pensando en eso, ¿tú crees, hay algún método para hacer eso que no sean los métodos convencionales? Porque dentro de esto mismo que te comentaba hace un momento de que tú nos dijiste es que se tardaron 3 años en sacar el agua, ¿no? Sí. En buscar la cimentación correcta de este terreno y aún no se lograba, ¿no? Entonces, yo sé que hay planeación también para eso dentro de la arquitectura, pero así como yo vi que llevaban camiones de agua, así seguramente iba a ser. ¿O crees que hubieran tenido oportunidad de implementar algo más Mm, tecnológico, digamos? habría que revisar el proyecto. Sin embargo, hay proyectos donde se reutiliza todo el agua, se capta el agua y toda esa agua se usa para el edificio. Ok. Eso podría haber sido una solución. Supongo que sí lo implementaron sabiendo que era Foster y Fernando Romero. Habría que detallarlo y lo revisamos y en cuanto esté, se, se Se platica. explicará. ¿Sale? Y bueno, vamos a cerrar con esto en el tema arquitectónico, para no extendernos más. La UNAM, en cuanto se propuso el aeropuerto, se buscaron opciones, cuál era más viable, cuál era menos afectiva, cuál le afectaba menos en cuanto al ambiental, en cuanto a lo social. Y aquí es donde llega el contraste. La UNAM dio dos opciones. Se continúa con el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el NAIN, y se desocupa por completo el aeropuerto actual. Se eliminan las pistas de Santa Lucía y ahí va a converger todo el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. O sea, eliminaríamos las dos. Ahí yo dejaría una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con el aeropuerto actual, con los terrenos? Ya se había planificado un proyecto habitacional, pero imagínate la plusvalía de ese lugar. Y la segunda opción que dio la UNAM, ¿sabes qué? Es rehabilitar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que la Terminal 2, tú has ido y no vas a dejar mentir, está en perfectas condiciones. No es como que ya esté saturada, no es como que ya esté devastada. Y implementar dos pistas más en Santa Lucía, que ahí es donde yo creo que surge la oportunidad de que AMLO diga, ¿saben qué? Me cancelan esta obra. Como dices, lo empezó a decir desde su campaña presidencial, no cuando fue presidente, desde antes. Y ahí surge la idea de Santa Lucía. Ya hablaremos un poquito y profundizaremos por qué se hace eso.
pero ahí te lo dejo. Me parece que es una interrogante que no nos habíamos puesto a pensar la mayoría. De hecho, sí recuerdo estas dos opciones que se manejaron, porque de hecho fue él mismo, ¿no? También la propia UNAM la que se puso a decir, pues es que hay más opciones, ¿no? Y, o sea, que hayan llegado a esas dos soluciones, pues no es nada más, o sea, ya la UNAM tiene como una cierta independencia con respecto a esos temas, como para que digamos, ay, es que chayotero, que chairo, que fifí, que lo que sea, ¿no? O sea, ellos son otra cosa aparte. Y pues recuerdo, y aquí dentro de las anotaciones que tengo para preguntar, es justamente esto. Cuando se decide, bueno, se pregonaba primero que se iba a cancelar, llega al poder y recuerdo que el primer día pues se hacen como cosas simbólicas, ¿no? Lo de la toma de protesta y cosas así. Inmediatamente abrieron los pinos, ese es otro tema interesante que estaría bien platicar, pero en otro tema muy aparte. Y aquí va algo que sí me hizo un poquito de ruido. ¿Ves que te comentaba que escuchaba las cosas positivas y también algunas cosas negativas con respecto a los diseños de Norman Foster en específico? Y no sé si tú has escuchado algo de ello, pero tengo ahí, creo que todavía lo tengo guardado, un video informativo precisamente de esto, donde evidencian que algunas de sus obras pues tienen fallas como muy básicas. No estoy totalmente, todavía no lo recuerdo tan vívido como sí lo vi en ese momento, pero igual le voy a buscar, se lo voy a pasar a Alberto para que lo tenga aquí y si lo podemos poner en la descripción, pues qué mejor. Pero ese era uno de los problemas que yo había visto. Ahora, yo sé que ya no sería como tu tema enteramente, pero ¿qué piensas de todas las problemáticas y peros que le pusieron para que se formara el AIFA? Los cerros, el hecho de que ya había un aeropuerto empezado y que ya tenía mucha inversión de dinero ahí, los contratos por si cancelaban, es igual una inversión grandísima. ¿Cómo viviste tú esas problemáticas? Y pues se vale también. ¿Qué sentías tú que se debía de hacer? Mira, como arquitecto, repito, yo hubiera preferido el Nine, sin duda. Y esa fue una pelea y una segregación que se hizo mucho en la universidad y en todos los arquitectos de México pelearon por eso. Sin embargo, justamente se hablaba de esas contradicciones que se decían del AIFA. Y justamente a esto iba. Hablemos de datos y de dinero. Primero, el Nine tenía un costo de 300,000 millones de pesos. Eh, Esa fue la primera valoración que hicieron, ¿no? Fue la primera valoración. Sin embargo, estamos acostumbrados a que la dichosa suave crema, ¿qué decían? No me acuerdo ni cuánto dinero, 20 millones y 1,000 millones terminó siendo algo así. se multiplicó por 10, no me acuerdo, pero ya, las obras del gobierno se ha dicho que se dice un precio y se sube. Y se iba a sumar el costo del cierre de Santa Lucía y el costo del cierre del aeropuerto actual, que son gastos que a lo mejor no los prevés, pero quita toda esa estructura, también es un gasto. La demolición es muy, muy cara. En cuanto al AIFA, se presenta y se presume que solamente costó 75,000 millones de pesos. Ahí hay como una interrogante. ¿Es solo para esta parte que se implementó ahorita o es para la obra completa? Sí, porque tenemos que recordar que esto viene en secciones. La primera parte fue la que se entregó el pasado lunes 21 de marzo. Y fíjate qué detalle. No me había puesto a pensar. Aquí, quién sabe si cuesta el triple. Sí, no está claro el dato. Si solamente costó 75,000 millones de pesos esta primera parte que ya está en operación o ya es el presupuesto para la obra completa. Y a eso se le suman
los 100,000 millones por la cancelación de los contratos anteriores. Obviamente es dinero que ya se había implementado porque la obra ya se había iniciado, entonces hay que sumarle un poquito más. Claro, porque es más, vamos a exagerarle, porque ni siquiera podemos hablar de números concretos, como bien dices, porque todo es como, tendríamos que tenerle mucho detalle y asesorarnos con alguien que sepa también del tema ya económico, que pueda revisar bien los contratos y todo esto, para saber si realmente es como esta primera parte o todo. Y con respecto a la anterior, yo tenía entendido que ya se habían invertido como 120,000, algo así, millones de pesos, y que por la cuestión de los contratos, que todavía, ¿cómo te diré? Todavía faltaba pagar como 75, 85,000 pesos más, millones de pesos más, Sí. porque pues nada más por las cláusulas que ya tenían las empresas, ¿no? De que pues, no me puedes cancelar Sí, un proyecto así de exactamente. grande. El tema de los costos es impresionante. No sabemos claramente cuál es la verdad. Según se rumora que el aeropuerto de Texcoco ya llevaba un 53 cuando se canceló. No lo creo. Yo no lo creo como arquitecto, ni como ciudadano menos, pero de que se había gastado muchísimo. Y si se gastó todo el dinero en la obra, pues qué chido. Bueno, qué mal también, porque es mucho dinero tirado a la basura. Sin Es dinero embargo, que es... se va al pozo, ¿no? Realmente. Aquí hay Ajá. otro detalle que quería comentarte. Dentro de esto que ya se dice, estaba también el tema de que se había hecho se había previsto que costara una cierta cantidad y luego lo subieron y luego lo subieron y luego lo subieron. O sea que se supone, porque dentro de eso mismo es a lo que les comentaba de los videos que iban en pro y en contra, se decía que pues el pronóstico de gasto iba aumentando cada 2 o 3 meses, o sea, cada vez decían, no, es que sabes que al final va a costar esto. Y la actualización de los 3 meses después es, no, es que ya subió 50,000 millones más. Y entonces ahí como que, ay, ¿qué está pasando ahí, no? Sí, el tema de costos es impresionante. Cuando tú construyes, si no construyes o si no compras todo el material de acuerdo a tu planificación, a lo mejor el presupuesto sube. Digo, en una casa, habitación, a lo mejor te sube 100,000 pesos, 200,000 pesos, que es muchísimo. Sin embargo, en un proyecto así, por eso se incrementaban los costos. Y es debatible el decir quién decía la verdad. Porque aquí ya empieza la política. Porque AMLO puede decir, me costó tanto, ahí están los datos. Y luego sale Anaya, que no le creo. La verdad no le creo nada. Y dice, no, salió tanto, tanto y tanto. O sea, papito, entrégate a la policía y arregla tus asuntos antes de hablar. O sea, por eso no le creo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí los temas a debatir son los costos. Sí fue un desperdicio de dinero cancelarlo, pero repito, ¿cuánto te hubiera salido mantenerlo? Exactamente. Y empezar la operación, porque, fíjate, empezó en 2015, en 18 no llevaba nada, casi nada, cuando yo fui, como les platiqué al principio. ¿Cuándo se canceló? ¿En el 20? En el 20, no, en el 19. 19, más Sí. o menos, un 53%. 5 años para un 50%. Obviamente un proyecto así enorme conlleva mucho tiempo. Sin embargo, estamos acostumbrados a que te dicen, se va a terminar en cierto tiempo Y nunca y entregan a nunca lo tiempo. entregan a tiempo. Y ahí hay otro tema que es de alabar de los ingenieros del Militar. ejército mexicano. Sí, En eso. tiempo récord, o sea, obviamente hubo subcontratación, obviamente hubo metidas empresas, pero el hecho de que los ingenieros del ejército mexicano fueran los que llevaran el bastión de la obra, hizo un cambio radical. O no sé qué pienses, ¿cómo lo ves también ahí? No, sí, fue un tema que causó mucha polémica porque se empezó con la militarización del país. Creo que los tiempos se manejaron bien debido yo creo que a la organización, a la responsabilidad y a la buena planeación que se tuvo en el proyecto. Y la verdad sorprendieron con que se entregara una obra. No le estoy dando crédito a AMLO, eso él lo hizo por política. Sin embargo,
los trabajadores y los ingenieros militares fueron una maravilla. Porque aquí, por ejemplo, en el de Texcoco se tenía una fecha para terminar del 2025. O sea, y ni siquiera le hubiera tocado a Andrés Manuel inaugurarlo. No. ¿No? Y Peña yo creo que ya hubiera estado más lejos aún. Y esa obra hubiera seguido. Que quién sabe, como te digo, el spot que nos presentaron llegó hasta el 2050. Entonces imagínate el megaproyecto que era. No creo que lo hubieran, no creo que lo hubieran terminado en el 2025. Y este proyecto se hizo en 2 años y medio, el Felipe Ángeles. Sí, y bueno, sin entrar como en tema muy técnico, ya vimos los videos, ya habíamos visto la visita guiada virtual, ahora ya lo vemos en físico. ¿Qué opinas tú de esta primera parte que se entregó? El aeropuerto cumple. Así nada más, así podrías decir. No, una premisa de la arquitectura es que sea funcional. Perfecto. Claro, entonces es muy prematuro decir, ¿sabes qué? El aeropuerto Felipe Ángeles funciona a la perfección. Ahorita no podríamos dar una conclusión, no sabemos cómo va a funcionar, puede que no funcione, eso está claro. Entonces, cuando haya pasado un tiempo y según en el segundo semestre se implementen los vuelos internacionales completos, ya sabremos si sí funciona. Si la demanda del aeropuerto de la Ciudad de México baja, ya vemos que funciona. Porque es muy claro, y sin ser clasistas, que ahí es donde vamos a llegar ahorita. La mayoría de población de la Ciudad de México viene del Estado de México. De 2 ciudades a un solo aeropuerto. Entonces imagínate, si tú vives en el Estado de México, a lo mejor se te facilita más ir al Felipe Ángeles que venir al Aeropuerto Internacional de México. Sí, y ahí también quisiera comentar, porque salió mucho justo ahora que lo estaban inaugurando, y bien hiciste también en enviarme un poquito de información con respecto a eso, de que todos estaban publicando cómo llegar. Y no les vamos a mentir, nosotros también en algún momento pensamos, y de hecho yo creo que sí lo vamos a hacer, pero sí, con un poquito ya más de tiempo, ya que las vías sean como más establecidas, ya que haya pasado un poco más de tiempo de que ya se inauguró esta primera parte del aeropuerto nuevo. Todos estaban publicando cuánto me tardo en llegar, cuánto me gasto en llegar, y creo que se hizo un sesgo ahí. Tú acabas de comentar algo que así me dejó seco la cabeza, porque dije, yo no pensé en esa gente. Yo no volteé a ver a que si la gente vivía en el Estado de México. Todos sabemos el viacrucis que la gente vive al tener que trabajar en las inmediaciones de la Ciudad de México, pero vivir en Chicoloapan, ¿no? Vivir en el centro de Nesa, o sea, hay gente que viene de Puebla, diario. De Pachuca. O sea, y ese es el problema de la centralización. ¿Qué es eso? O sea, yo no había pensado en eso, y ahora que lo dices, ¿por qué entonces todos pues afirmaban cosas, pero sin voltear a ver? ¿Por qué? Porque todas las publicaciones que yo veía de cuánto me tardo en llegar de tal punto a tal punto siempre eran o del sur del sur de la ciudad o de Polanco. O sea, ¿eso qué? Sí, a lo mejor ahí se concentra la mayor cantidad de personas que tienen la posibilidad de viajar más veces al año en avión. Ok, pues yo lo entiendo perfectamente. Pero si se supone que se está democratizando este servicio para que ya los mexicanos vean una reducción de sus tarifas de la TUA, tarifa aeroportuaria, entonces, ¿por qué solamente me marcas varios puntos de salida y no pensaste en la gente que vive en el estado, como tú bien acabas de decir? Creo que nos pasamos viendo lo clasista de la chica de las tlayudas, la señora de las tlayudas. Ni siquiera volteamos a ver ese tema. Exacto, y es que, si, como dices, vamos a ir y vamos a
experimentar cuánto te tardas en llegar. Sin embargo, veamos el contexto del AIFA. Está ubicado en todos estos centros habitacionales que se empezaron a crear cuando la industria inmobiliaria empezó a crecer. Casas Geo, no me acuerdo de las otras compañías, pero está Tecama ahí. Sí, hay como varios espacios donde hay asentamientos grandes, ¿no? De población. Sí, exactamente. Todos esos asentamientos, estas casitas que se copian y se pegan, las que permean ahí. Entonces, sí es muy clasista pensar que solamente los citadinos de la Ciudad de México somos los que necesitamos el aeropuerto, y ahí es a donde quería llegar. Tú y yo sabemos cuántas veces hemos viajado en avión. Ambos hemos tenido la oportunidad de por lo menos salir una vez del país. Claro. Y sin embargo, eso no nos hace decir, yo he viajado miles de veces en avión dentro del país, tan solo. Sí. ¿No? Y después decimos y nos hacemos esta pregunta: ¿a quién beneficia realmente el aeropuerto? Si es verdad que crea trabajos, ¿no? Que el turismo es súper importante, que después podríamos hablar solamente del turismo. No podemos negar que México es un país turístico. Pero y de hecho bastante arropado bien por la comunidad mundial, ¿no? Ajá, exactamente. Y ahí es donde llega el clasismo. Porque si yo soy empresario, y había un montón de tweets de memes, los aeropuertos solo impresionan a la gente que viaja a diario, ¿no? Turistas, deportistas, etcétera. O el tip de, si se emocionan con este aeropuerto es porque no conocen el de Berlín, el de Barcelona. El de X lugar, ¿no? Hay que viajar. Entonces dices, güey, realmente no podemos decir que el aeropuerto de Texcoco iba a ser mejor que el nuevo Felipe Ángeles. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Si cumple con su funcionalidad como aeropuerto, ya qué es mejor. Un buen aeropuerto, ¿no? De por sí. Qué mejor, sí. Que no aumente la deuda pública como ciudadano, porque tal vez yo me estoy quejando. Pongamos un ejemplo. Yo me quejo, es que pinche aeropuerto feo, que etcétera, etcétera, porque a lo mejor viajo 2 o 3 veces al año. Y tú nunca viajas. Entonces, ¿a quién va a beneficiar realmente? Exactamente, ¿no? Y además no se toma en cuenta que esa puede ser la oportunidad de un primer contacto con ese medio de transporte. Y el hecho de que llegue, como bien dices, sin un entregar al país, sin un endeudar al país, o generar impuestos de lo que sea, o aumentarlos, los que ya tenemos. O sea, solamente hay que voltear a ver un poquito, incluso al año 68, hay un impuesto a los automóviles que se hizo para, según, ayudar, entre comillas, a que los gastos de las Olimpiadas y creo que incluso del Mundial fueran menores. Y pues vaya, esos gastos que según iban a ser durante X cantidad de años, menos de 2 dígitos de años, pues ya cuánto tiempo llevan, ¿no? Exactamente. O sea, es un tema público. El aeropuerto no es un privilegio, es un tema público. Y si a ti, que no viajas, te afecta porque te aumenta la deuda, los impuestos, y no te quejas porque te están dando algo que no te va a aumentar eso, pues vean el contraste. Sí. Veamos el contraste, ¿no? Quería mencionar el otro tema que se mencionó con Texcoco, que fue el uso de las afores para la inversión. No sé si lo llegas a escuchar. Sí. Pero incluso a mi papá le llegó un anuncio así de que... Una notificación, ¿no? Ajá, que las afores iban a tener un retraso. Digo, no estaba en planificación de retirarse todavía, pero llegaron esos anuncios a toda su empresa y pues nadie sabía qué onda. Y los que sí se iban a retirar decían, oye, no me puedo retirar, ¿por qué? Sí, no, porque era así como que, ¿sabes qué? Simplemente no va a llegar el dinero, ¿no? Ajá, ¿no se supone que era inversión privada? La mayoría. Bueno, ahí lo dejo. Y como ciudadano, ¿qué hubiera pasado con el aeropuerto de ahorita? A lo mejor a mí me alcanzaba para comprarme un departamento si es lo que se hacía. Pero a ti, No, José,
O sea, ese es el contraste que estamos viendo. Digo, es un ejemplo, porque a mí tampoco me alcanzaría. Sí, claro. Y a muchos de los que nos escuchan supongo que no. O sea, los privilegiados que pueden comprar un departamento hoy en día. Ese tema de las afores es bien importante. También, pues a lo mejor ya pueden llamarme conspirador o así, pero desde que se anunció en mi familia platicábamos, esto ya lo tenían planeado desde hace mucho tiempo. Y seguramente por ahí ya compraron los terrenitos a las orillas. Ya tienen ahí planeado una ciudad entera incluso, nada más para poder seguir teniendo beneficios económicos. Y pum, cuando salen todo lo oscurito que estaba detrás del Naim, Los pues contratos a los periodistas. exactamente. ¿Por qué un periodista tendría que tener un contrato para algo que se está haciendo de esa forma, no? Al menos. Todo es contrario. No hay concordancia a lo que se hace público de lo que se hace por abajo de la mesa. Y que se termina sabiendo, desgraciadamente, hasta después. Y hay ejemplos de ello, la estafa maestra, que incluía universidades públicas y privadas, en distintos estados, con distintas empresas, a partir del gobierno federal. O sea, solamente hay que pensar en el desfalco que eso representa. Y si le ponemos un puntito y un grano de arroz al Naim, era muy poco decir. Ellos tenían ahí ya pensada toda una ciudad, todo un desarrollo tanto inmobiliario como social para que funcionara de la mejor manera a nivel económico, a nivel turismo, como bien dijiste también. Que sí es muy importante. Sin embargo, veamos a quiénes beneficia. Exacto. Porque tú a lo mejor te quedabas en Iztapalapa. Nosotros quedamos aquí en Iztapalapa, pero los que iban a beneficiar esa ciudad era ellos. Y los que después iban a seguir quejando por el aeropuerto iban a ser ellos. Ellos mismos. Porque iban a provocar lo mismo que está pasando ahorita. Y le iban a echar la culpa a quien estuviera en turno. O sea, independientemente, vamos, imaginar no cuesta nada, ¿sale? Vamos a imaginarnos que Andrés Manuel ni siquiera propuso la consulta y que solamente siguió en la senda de lo que ya otros presidentes han hecho, de seguir con las tramas o proyectos que ya tienen los gobiernos anteriores. ¿Qué hubiera pasado? Él hubiera dicho, ok, ¿saben qué? Hay mucha corrupción en esto, porque estoy seguro que es así, no se lo hubieran quitado. Hubiera limpiado un poco de corrupción, lo que hubiera podido, y y hubiera seguido el Naim, ¿no? A lo mejor con cambios, haciéndolo más pequeño, no sé, no tengo la menor idea, porque aparte todo esto va de la imaginación. A la primera inundación o falla del Naim, ¿qué crees que hubiera pasado? Vuélate la cabeza, vuélate la barda ahorita. No, pues yo le había hecho la culpa a AMLO. Pues sí. ¿Por qué? Porque así funciona. La culpa es del gobierno, el gobierno actual. No importa que el que lo haya implementado fue el pasado. No, pasa con Felipe Calderón, ve la guerra del narco. ¿Y de quién es la culpa por la violencia? De Andrés Manuel. Entonces, lo mismo hubiera pasado con el aeropuerto. Se inunda, o no se llega, o se satura. Es culpa de Andrés Manuel porque no implementó bien el proyecto, etc. Y eso es algo muy importante. Que yo qué bueno que lo dices porque lo puedo tomar para el tema de arquitectura. El que hubiera sido, ¿no? Exactamente. Bueno, ese era un tema que quería así como soltar al aire. ¿Por qué? Porque para la segunda parte que estamos planeando, me gustaría tocar otros temas, por ejemplo, el de la consulta popular que hubo con respecto a los planes y proyectos de nación que tiene, bueno, en ese momento que se planteaban para un bienestar común de todo el país. Eso ya incluía el Tren Maya, los programas sociales de apoyo, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, los fomentos al campo, bueno, mil y un cosas, pero bueno, eso ya lo vamos a tocar en la segunda parte. Y pues no sé si quieras cerrar con algo, Alberto. Yo la verdad agradezco que tenga yo la oportunidad de platicar esto contigo, porque no muchas veces
se puede tomar una opinión tan valiosa, creo yo, desde ese aspecto técnico. Sé que a lo mejor tanto yo como algunas personas que van a escuchar, no vamos a estar empapados de ese tema tan profundamente como a lo mejor sí lo puedes tocar tú, pero el hecho de que sí nos prestes esa información, ese punto de vista ya de arquitectura, creo que es muy valioso para mí y lo agradezco, y yo creo que mucha gente de la que nos escucha también lo hace. Gracias, Isidro. Sí, la verdad es que el punto de arquitectura es muy importante. Me gustaría tener más colegas aquí para dar diferentes puntos de vista. Sin embargo, ya repito, les vamos a profundizar en este tema en el canal de arquitectura. En cuanto esté listo, se los comparto aquí en los comentarios. Y yo nada más quiero cerrar con una conclusión. Es una frase que muchos arquitectos han generado. En este contexto aplica, que dice así: la arquitectura debe de ser acuerdo al contexto social, económico y cultural. Entonces, ustedes dicen, el aeropuerto de Texcoco era una obra faraónica, como decía Andrés Manuel, una obra megalómana, o realmente era una necesidad que surgía de los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México. Nada más lo dejo ahí, ustedes decidan, vean, comprueben con lo que argumentamos Isidro y yo, y ustedes lleguen a un punto de decir, es que sí, tienes razón, es que no. Y no queda más que esperar a ver si el Felipe Ángeles va a funcionar como se debe. Si no funciona, también es válido decir, ¿sabes qué, AMLO? Te equivocaste, ni modo. Sí, porque de hecho, pues, hay un youtuber que dijo una frase que me gustó, a pesar de que no comparto muchas de sus ideas. Dijo Jacobo Wong en algún video que por casualidad llegué a ver: a los políticos se les exige, no se les aplaude. Y eso creo que sí es una realidad. Y a pesar de que estemos o no a favor de este proyecto de transformación que tiene el presidente, pues yo creo que si ya está de presidente, creo que lo que podríamos hacer es levantar la voz para lo que nos gusta, pero también para lo que no nos gusta. Exactamente. Entonces, pues bien dijiste esa última frase, me gustó mucho. Creo que podríamos ponerla ahí en grandote para que no se nos olvide a nadie. No se nos olvide a nadie que todo tiene un contexto cultural, social y económico. Así es. Bien hecho. Me gustó mucho este programa. Ojalá que pudiéramos profundizar más, pero pues también tenemos más actividades. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Fuerte saludo a todos los que han estado escuchando nuestro podcast. He visto que han subido un poco más las reproducciones, y pues gracias a Alberto también por siempre estar permitiéndonos crear, divagar, estar aquí, platicar juntos sobre los temas de interés público. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Yo creo que le vamos a hacer una segunda parte a este capítulo del aeropuerto nuevo. Y pues nada, si quieres. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Aquí seguiremos esperando los resultados acerca del Felipe Ángeles y ya todos llegaremos a una diferente conclusión. Sin embargo, aquí estamos, como dices, imparciales ante los políticos. Y nada, síganos en las redes sociales. Dale like, suscríbanse, compartan, por favor. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.